¿Alguna vez te has preguntado de dónde vienen los Yordles? Son pequeños, carismáticos y llenos de magia, pero hay mucho más detrás de ellos. Hoy te contaré todo sobre Vandel City, el misterioso hogar de los Yordles y su conexión con la magia. Acompáñame en este viaje por el mundo de Runeterra. Aviso importante, este vídeo contiene spoilers sobre la serie de Arcane. Si no lo has terminado, guarda este vídeo y vuelve cuando lo hayas hecho. Bien, una vez dicho esto, ¿qué son exactamente los Yordles y de dónde provienen? La respuesta más sencilla es que no lo sabemos con certeza y existe mucha discusión en torno a su origen y naturaleza. Sin embargo, hay diversas leyendas y conjeturas al respecto, basadas tanto en los Yordles que conocemos y que habitan en Runeterra como en las experiencias narradas por mortales que, por suerte o dedicación, afirman haber logrado adentrarse en Vandel City y han compartido sus relatos. Según sabemos a día de hoy, los Yordles son una raza mágica de un reino oculto que se encuentra en el plano espiritual. Aunque su lugar de origen es materia de debate y no hay ninguna conclusión evidente al respecto, la mayoría de los supervivientes que se han adentrado en el plano espiritual hablan de haberse encontrado con una ciudad de magia sin límites, una tierra con curiosos encantos que no tiene nada en común con el plano material, un lugar llamado Vandel City, que sería el hogar de las criaturas a las cuales llamamos Yordles. Vandel City no se rige por las mismas reglas que Runeterra. En esta ciudad, los mortales afirman que los colores son más vivos y la comida y la bebida pueden cautivar los sentidos durante largos periodos, permaneciendo imborrables en sus recuerdos. La luz del sol es eternamente dorada, las aguas cristalinas y las cosechas abundantemente fértiles. En este lugar, el tiempo y el espacio funcionan de manera diferente, permitiendo a sus habitantes vivir durante siglos sin envejecer. Esto explicaría, de manera concluyente, por qué los mortales que logran regresar parecen haber envejecido enormemente, mientras que muchos nunca vuelven al plano material. Pero, ¿por qué es tan difícil confirmar la existencia de Vandel City y por qué tan pocos aseguran haberla visto? Tanto Vandel City como sus habitantes residen en una dimensión autocontenida del plano espiritual, es decir, una dimensión que no se refleja en el plano material y por ende no interactúa con las tierras ni con los habitantes de Runeterra, o al menos no lo hace de forma habitual. Desde sus inicios, los Yordles han construido un intrincado y cada vez más extenso sistema de portales, que conecta su mundo con el de los mortales, permitiendo que, en ocasiones específicas, ambos puedan viajar entre los dos planos. Aunque no está claro por qué los Yordles crearon estos portales, existen formas en las que los mortales pueden acceder a ellos desde diversos puntos de Runeterra. La primera es de la manera accidental, ya que estos portales pueden abrirse de forma aparentemente aleatoria. La segunda es mediante un profundo conocimiento del lenguaje y la escritura de los Yordles, lo que esto te permite abrir los portales y cruzar hacia Vandel City. Aunque es posible que los mortales regresen a Runeterra, algunas historias relatan maravillas tan impresionantes que muchos aventureros quedan atrapados en una especie de sueño, perdiéndose para siempre. Incluso con los relatos de valientes aventureros que lograron entrar en Vandel City y regresar para compartir sus experiencias, parece que no hay dos viajeros que coincidan en lo que vieron al otro lado. ¿Y entonces por qué, si se puede saber, construyeron los Yordles estos portales? Cada Yordle tiene una personalidad y propósito únicos, y por lo tanto cada uno tiene sus propios motivos para viajar al plano material. Sin embargo, hay algunos elementos comunes que podemos apreciar entre todos los Yordles que se han adentrado a Runeterra. Estos aventureros siempre suelen volver con historias y amuletos para recordar su estancia en Runeterra y para poder contar sus experiencias a todos sus amigos y familiares. Por lo tanto, podemos pensar que los Yordles son simplemente una raza extremadamente curiosa e intrépida, que valora el poder vivir aventuras rodeados de mortales y el crear una diferencia palpable en cada viaje al otro mundo. Otra cosa que guardan en común es su conexión con la magia de su hogar, la cual mantienen mientras residen en Runeterra a través de sus portales. Muchos son los Yordles que se han dado a conocer entre los mortales y que se han convertido en grandes leyendas allá por donde han pasado. Lulu, por ejemplo, es una hechicera excéntrica que manipula la realidad y ha sido avistada en distintas regiones de Runeterra, usando su magia para gastar bromas inofensivas y destinadas a alegrar a la gente con la que se cruza. Timo
Es un explorador de Bandle que viajó a Runeterra para conseguir más parches de explorador y que en el progreso se creó la fama de héroe entre los mortales y fue nombrado líder de los exploradores de Bandle. Heimerdinger logró establecerse en Piltover y reescribir su historia, convirtiéndose en un mentor reverenciado hasta llegar a formar parte del consejo de la ciudad, como ya hemos visto en la serie de Arcane. Se dice además que un mortal nunca puede saber si está viendo la forma real de un Yordle. Estas criaturas utilizan un talento innato llamado glamour, mediante el cual pueden cambiar la forma en la que son percibidos por los mortales. En ciertas ocasiones se ha visto como por ejemplo Heimerdinger y Zinx han utilizado el glamour para parecerse más a los humanos, si bien con una estatura bastante reducida. Según sabemos, esta decisión de vivir entre los mortales puede exponer a los Yordles a ciertos riesgos, y es que en su forma mortal pueden acabar muriendo por causas físicas. La clave de la longevidad de los Yordles reside en los portales. Mientras un Yordle mantenga su conexión con Bandle City, puede vivir por siglos, pero si su magia se llegase a desvanecer, o si la magia desapareciera de Runeterra, esto podría resultar en el fin de la inmortalidad para los Yordles, que viven fuera de Bandle City, tanto en el plano material como en el plano espiritual. Por lo tanto, cada Yordle tiene una razón personal para estar en Runeterra, y su misión suele estar ligada a proteger o ayudar a los humanos, pero siempre con el riesgo de perder su conexión con la magia, y de esta forma, morir para siempre. Habiendo discutido la naturaleza de los Yordles, de su supuesto hogar y de su conexión con este, mientras viajan por Runeterra, nos queda una pregunta muy importante. ¿Qué le ocurre a un Yordle que muere mientras se pasea por el plano material? Si estás viendo esta parte del vídeo, entonces muy probablemente hayas visto la segunda temporada de Arcane. En ella nos hemos encontrado un episodio que a más de uno, y lo admitimos nosotros incluidos, nos ha dejado algunas dudas, pero sobre todo una tristeza enorme. En el séptimo episodio de la segunda temporada podemos ver cómo Echo, Jace y Heimerdinger, después de entrar en contacto con una runa salvaje que se había asentado en la ciudad de Zaun, son transportados a dos universos paralelos. En el primer universo, el de Echo y Heimerdinger, nos encontramos que Echo está escribiendo en su libro de notas en el momento que Jinx entra a su habitación. Asustado, Echo intenta luchar con ella y así escapar de la habitación, hasta que en medio de la confusión se da cuenta de que ya no está en su mundo. De alguna manera se ha visto transportado a un mundo en el que Powder nunca se transformó en Jinx. Aún más, a medida que explora su nuevo mundo, vuelve a ver viejos amigos y familiares que en su universo ya habían fallecido, como por ejemplo su figura paterna Benzo, Milo, Claygor y Gerd. Vander tampoco se había convertido en Warwick y aún dirigía el bar. Parecía un universo idílico. Echo consigue encontrarse con Heimerdinger, el cual la había estado esperando durante años, específicamente 1128 días, lo cual indicaba que la runa salvaje no los había transportado a todos, ni al mismo mundo, ni al mismo tiempo. En este universo, Echo y Heimerdinger están buscando la manera de volver a su universo y de lograr salvarlo, pues saben lo que les espera. En el mundo en el que se encuentran, el Hextech jamás fue inventado y por lo tanto la vida avanza de una manera pacífica y próspera, tanto en Zaun como en Piltover. Podemos ver cómo Heimerdinger es feliz en este universo y que ha aprendido a vivir en esta versión de Zaun, donde ha creado su propia comunidad y ha establecido su nuevo hogar. Echo y Powder bailan juntos, él reencontrando un amor casi olvidado que creía perdido y ella sin reconocer a su novio. Aunque parecía el mismo de siempre, ahora lo sentía diferente, con memorias que no coincidían con las de su Echo. Después del baile, ambos se encuentran en el tejado. Tras conversar un rato, Echo le pide un favor a Powder, le ruega que, antes de que lleguen a besarse, finjan que es la primera vez. Powder le acaricia y mirándole a los ojos sin decir una palabra, lo besa como si realmente fuese la primera vez. Y de alguna manera, ella sabía que así era. A medida que avanza el capítulo, Echo trabaja en el experimento con Heimerdinger y Powder para volver al universo original. Powder les encuentra mientras activan la máquina. Echo y Heimerdinger se preparan para viajar cuando Heimerdinger revela su secreto. La máquina nunca estaba preparada para que viajasen dos personas y él tendría que sacrificarse exponiéndose a una sobrecarga de magia arcana. Así pues, Heimerdinger da su vida conectando los últimos cables de su invención y para cuando Powder baja las escaleras, tan solo vemos a dos Echos, el que está dentro de la máquina y el que yace desmayado enfrente de ella. Mientras sostiene a su novio, Powder mira a aquel extraño Echo, al que ahora ya tanto conocía, y se da cuenta de que allá donde ahora vaya, su hermana Vi realmente sigue viva.
Con este episodio nos dimos cuenta de que es muy difícil y duro pasar por el infierno, pero es aún más difícil abandonar el cielo. Sin embargo, nos aparece una duda. ¿Fue el sacrificio de Heimerdinger el mayor de todos? ¿Realmente pueden morir los Jordels y en tal caso dio Heimerdinger su vida por la causa? Como ya hemos discutido, los Jordels son longevos y prácticamente inmortales en su hogar, pero fuera de Vandel City las cosas cambian. Sus cuerpos en el plano material pueden morir y en caso de que no sigan conectados con su hogar Vandel City, acaban muriendo en el plano espiritual también. En este caso tenemos dos posibilidades que pueden ser ciertas. La primera es que Heimerdinger podría haber muerto permanentemente. Es posible que entre el tiempo que haya vivido en Runaterra, sumado a su aparente rechazo a la magia y el haber sido transportado a otra realidad, sus lazos con su ciudad natal fuera demasiado estrechos y no lograse reaparecer en su hogar de Vandel City, muriendo así definitivamente en el mundo material y espiritual. La segunda sería que, en dado caso que Heimerdinger hubiera mantenido su mágica conexión con su hogar mediante los portales, que, según podemos asumir, existen en esta realidad paralela, su sacrificio fuera temporal y lograse aparecer de nuevo en Vandel City, y en dicho caso podríamos verlo regresar bien en la realidad original o en la realidad paralela en el que pasó sus últimos años de vida en Arcane. De una manera u otra podemos esperar saber más detalles sobre el destino de Heimerdinger y también de muchos otros Jordels en futuras entregas de League of Legends que, según sabemos, ya están siendo preparadas tras el rotundo éxito de Arcane y que nosotros particularmente no podemos esperar a ver después del increíble final de esta serie. Esperamos ver mucho más de los Jordels, ya que según hemos visto son más que simples criaturas mágicas, son guardianes de secretos, antiguos y viajeros de mundos. Su longevidad y conexión con la magia los hacen únicos, pero también pueden poner sus vidas en peligro cuando cruzan al mundo humano. ¿Qué otros Jordels te gustaría ver en más series de League of Legends? ¿Crees que volveremos a ver a Heimerdinger en futuras entregas? Déjame tu respuesta en los comentarios y suscríbete si quieres que analicemos personajes como Echo o otros personajes del mundo de Arcane, League of Legends o Runaterra. Nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Chao! No se pudo, pero en otra vida nos casamos y viajamos por el mundo. Nos mudamos a un pisito en el segundo y mis padres son amigos de los tuyos. Nuestros hijos